puedes deshumanizar un paciente en ningún caso, y menos en una UCI, que están tan indefensos. Un paciente dormido, sedado, intubado, boca abajo, es un paciente, es una persona indefensa. Nos quedamos solas, por decirlo de alguna manera, las cosas se hablan. ¿Te llegas a acostumbrar alguna vez a convivir a diario con esa sensación de ver la realidad entre la vida y la muerte? Cuidadosa de comunicar con la familia. Mucho, sí. Y siempre. El salir, porque además las salas de espera son muy frías. Noticias malas, hay personas que les da tristeza, hay personas que les da miedo, hay personas que lloran, pero hay personas que se pueden poner también agresivas. Mi familiar está dormido, no puedo tocarle. No. Puedes cogerle, lo tienes que hacer. Medicina y enfermería de guerra. Ese impacto yo he tenido con la pandemia. ¿Qué les dirías a los negacionistas de pandemia? Esta gente que a la pandemia, ¿qué me vas a la pandemia que dicen? Paula Lacarra, jefa de enfermería de la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias, bien hallada. Por cierto, digo jefa de enfermería, pero ¿cuál es la denominación exacta de tu puesto de trabajo? ¿Supervisora? ¿Jefa? Bueno, supervisora nos llamamos comúnmente, ¿no? Entre nosotras, pero el puesto oficial es jefa de unidad de enfermería de cuidados críticos, procesos de soporte y recursos materiales. Es decir, estoy en la UCI, pero llevo también los recursos materiales del área de Tudela, el pool de volantes tanto de TKEs como de enfermeras y medicina preventiva, las enfermeras de medicina preventiva. Trabajazo llevas, Paula. Trabajazo. Que ya de por sí en la UCI te da tiempo a organizarte de todo. Me imagino que de aquella manera... Bueno, tienes tus momentos de un poco caos, pero es verdad que nuestro caos mayormente es administrativo o de gestión y tienes tus otros momentos que puedes ir muy organizada y haciendo las cosas una detrás de otra muy bien. Cuando entramos en una UCI, es como abrir una puerta a una realidad diferente, porque afuera la vida sigue como el ritmo habitual y dentro es como que cada minuto cuenta, pero de verdad, en una especie de carrera contrarreloj. Eso lo sabemos quienes, por desgracia, hemos tenido alguna vez algún familiar o ser querido o allegado en una UCI. Sí. Y imagínate, claro, nos podemos imaginar las personas que trabajáis allí, imaginémonos cómo es vivir allí el día a día. Entonces, ¿te llegas a acostumbrar alguna vez a convivir a diario con esa sensación de ver el escenario, digamos, la realidad entre la vida y la muerte? ¿Te acostumbras? No. No es acostumbrarse, lo que aprendemos es a gestionarlo. Es decir, claro, mi visión es un poco diferente al personal que yo tengo, que está en la unidad, tanto médicos, enfermeras, las técnicos cuidados de enfermería, celadores, es la atención directa al paciente, ¿no? Yo a veces echo una mano, ayudo, mi visión es un poco en otra parte, pero también estoy. Entonces, aprendemos a gestionarlo, aprendes a gestionar los malos momentos, aprendes a gestionar los buenos momentos, porque también tienen su cosa, ¿no? De que cuando las cosas van bien y cuando con mucho esfuerzo sale adelante y no te acostumbras. Cada día es diferente, cada minuto es diferente y cada paciente es diferente y cada una de nosotras somos diferentes, ¿no? Hablo en femenino porque somos muchas chicas, pero sobre todo porque somos personas. Si hablo en masculino, somos seres humanos. Vale, perfecto, entendido, está muy bien. Porque ¿cuánto llevas tú trabajando en la UCI concretamente? Pues en abril voy a hacer 10 años. Yo vengo mi plaza la tengo en quirófano, yo soy enfermera del quirófano desde que empecé casi a trabajar hace 27 años o 28, pero en este puesto de supervisora de la UCI llevo desde abril del 2016, entonces va para 10 años. O sea, tienes más que amplia experiencia. Sí. Bueno, todos los días se aprende, pero sí. Cada día es diferente. Sí, todos. En lo que me dices de cómo se gestiona a nivel emocional, que no te acabas de acostumbrar, nunca acabas de decir, claro, ni tú, pero tú a la vez gestionas el equipo humano de enfermería, ¿no?
¿Cómo gestionas también el límite emocional de este equipo humano? Porque me imagino que ellas también tienen considerable estrés o como mínimo la tensión de quien se enfrenta diariamente pues a pacientes críticos en el límite entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esto de cara al personal? A ver, respecto a mí, pues individualmente, mi gestión la tengo que hacer cuando salimos, cada uno gestionamos de nuestra manera. Cada persona somos un mundo. Eh, Hay personas que se dedican a hacer deporte, hay personas que se dedican a tomar un café con una amiga, con un amigo, con un familiar, con compañeras, porque a veces las únicas personas que igual te entienden son gente de tu mismo gremio, ¿no? Compañeros profesionales. Em, pero yo luego es verdad que tengo una responsabilidad sobre el personal que está allí, de enfermería y sobre el servicio, aunque no soy responsable de los facultativos de los médicos, pero también al final es mi servicio. Es duro a veces el ver cómo llevan la situación diaria. No es lo mismo cada paciente, como te decía antes, cada uno es diferente y cada uno gestionamos el día a día de diferente manera. Entonces, muchas veces eres un apoyo. Eres un apoyo simplemente con estar, no tienes por qué hablar, no hay que preguntar. Otras veces sí. Entonces, hay que conocer al personal. Es verdad que lo bueno del personal de UCI, el de siempre lleva muchísimos años trabajando juntos, son unos profesionales de quitarse el sombrero, siempre lo digo y siempre lo diré. Soy una bandera de eso, pero sobre todo tiene una capacidad humana con los pacientes que es digna. Y muchas veces el apoyo que yo hago es estar con ellas, y si necesitan ayuda o si tú ves, hay que preguntar y hay que decir, ¿estás bien? O hay que decir, ¿necesitas algo? O necesitas ayuda. Y hay personal, hay profesionales que se dedican a ello en el hospital, que es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tiene su equipo de atención psicológica que en un momento dado se puede requerir y se puede necesitar. Entonces, para eso están, o simplemente una compañera. Porque claro, tú vas velando por tu equipo de trabajo, digamos, Sí. por las compañeras, pero a la vez, alguna vez, quizás alguien tiene que velar por ti, ¿no? Sí, Tú también, también. también. Sí, sí, sí. Quien cuida a la que cuida, Eso, cuidar ¿no? al cuidador, ¿no? Que lo Cuidar. decimos siempre que es tan importante. También te hace falta alguna vez. Sí, también me hace falta, por supuestísimo. Entonces, lo mismo, yo hago lo mismo. Yo me voy a tomarme un café, yo me voy a que me dé el aire, yo hago las cosas que me gustan, y por supuesto también, por ejemplo, yo en pandemia, yo me bajaba al servicio de aprovisionamientos, almacén, todos los días era una de mis labores era ver todo lo que había en el almacén y que entraba y que salía cada día de EPIs, ¿no? Que la palabra tan usada en la pandemia, Los de equipos, ¿no? De mascarillas, de protección. eso es, los equipos de protección individual. Y yo allí me desahogaba y me echaba mis lagrimitas con el personal de almacén, con las compañeras de almacén, que son la mayoría más mayores que yo, y me sentía un poco el arropo ese familiar, porque mis compañeras arriba era un sin parar, era un non-stop de trabajo, 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 y a veces mi ratito me lo tenía yo abajo, que me venía de maravilla. Que no digo que no lo pueda hacer con mis compañeras, ojo, pero es verdad que en ese momento era lo que me venía bien. Buscabas un Sí, refugio sí. fuera, porque claro, con tus compañeras también es, me rompo Había que yo ser fuerte. y tengo que estar aquí fuerte, Sí, claro. Has mencionado la calidad humana. sí. Claro, para estar al pie del cañón día a día en una UCI hay que tener determinada preparación técnica, ¿no? Ujú. Determinada formación Sí. y también yo creo que una manera de ser, ¿no? Unas habilidades personales, digamos, características que puedes contar de esto. A ver, yo es verdad, a todos los niveles profesionales en una UCI, la preparación que se tiene que tener técnica, cada uno con sus estudios y con lo que se preparen y su trabajo, tienen cada uno lo que hacen. Es verdad que, como siempre, la experiencia es un grado. Y hay personal que lleva muchísimos años trabajando, profesionales que de verdad que técnicamente son, no puedes decir perfecto, pero cuasi, ¿no? Perfecto. Trabajan de maravilla. Pero esa parte humana, eso se tiene, a veces se adquiere, pero se tiene, ¿no? Y yo, cada vez que les veo trabajando con los pacientes, sí la parte técnica que
por desgracia, nosotras en enfermería no tenemos una especialidad de cuidados de UCI, de cuidados críticos. No tenemos esa especialidad, que hay otras especialidades que yo creo que es totalmente necesaria, y aquí la defiendo. Pero sí que es verdad que a nivel humano, es que 5 minutitos que puedas observar cómo tratan a los pacientes, qué delicadeza, qué manera de trabajar con ellos, de preguntar, de escuchar, de apoyar, de acompañar, eso se tiene y mi equipo lo tiene y lo digo muy orgullosa, mi equipo lo tiene. Se lleva dentro. Se lleva dentro. Se lleva dentro y se hace. Yo creo que además el personal cuando vienen nuevos a trabajar, el verte arropado con gente que es así, al final hace que tú también saques esa parte, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí la unión de equipo, ¿no? Saber hacer piña, ese refuerzo es imprescindible. No Sí, importante, sí. imprescindible, ¿no? Nosotras trabajamos todo en equipo, todo se hace en equipo. El equipo en la UCI el equipo es muy importante. En otros, no digo que se haga mal en otros sitios, ojo. Hay diferentes servicios que se trabaja por separado, cada profesional o cada estamento trabaja por separado porque el trabajo es así. Pero es que en nuestro servicio el trabajo es multiestamental, pero es completamente horizontal y somos un equipo. Y es que tienes que trabajar en equipo, tienes que entenderte en Claro. equipo y, por supuesto, en el centro del paciente. Claro. Respecto a las familias, por ejemplo, Sí. también tenéis que hacer una gestión. Familias que están a la espera en la UCI, como decía antes, quienes hemos tenido algún familiar, es también una prueba al límite emocional. Tienes a tu familiar crítico entre la vida y la muerte, es realmente... ¿Cómo afrontáis el trato, digamos, la información a las familias? Me imagino que lo que es la información estrictamente médica, pues la dan los médicos, ¿no? Sí. Pero cuando una familia, lógicamente, os pregunta ¿y cómo lo ves? O ¿qué tal mi madre? ¿Qué tal mi marido? ¿Qué tal mi ser querido? ¿Tú crees que saldrá de esta tal? ¿Cómo hacéis para quizás no dar falsas expectativas, podemos decir, pero a la vez acoger esa necesidad de preguntar, de saber, interactuar de la mejor manera? Sí. No es fácil gestionar, ¿no? No, Guardar no es ahí un fácil. equilibrio. ¿Cómo hacéis? Es verdad que primero la información médica la dan los médicos, nosotros podemos acompañar a esa información, pero hay una parte que solo pueden dar ellos o ellas, que es la estricta médica. Sí que es verdad que siempre, siempre, siempre se trata con muchísimo cuidado y mucha dulzura y con palabras hay que intentar evitar tecnicismos que el familiar no vaya a entender, ¿no? Y explicar las cosas con realismo, tal y como son, con dulzura, no con dureza, ¿no? Porque hay que exponer las cosas, escuchar a las familias. Nosotras también hacemos una información de enfermería a los familiares, porque es verdad que los familiares escuchan a los médicos, pasa muchas veces, les escuchan, están recibiendo las malas noticias o las buenas, las malas noticias y en ese momento hay un pequeño bloqueo que es normal y cuando asimilan y pasan después a ver a su familiar y se entra y es cuando surgen las dudas, las preguntas. ¿Y quién está en esos momentos con el paciente? Enfermería. Cuando hablo de enfermería me refiero a enfermería, técnico en cuidados de enfermería, celador. Auxiliares, Exacto. etcétera. Entonces, ¿quién está? Enfermería. Porque pasa más horas. Eso es así con el paciente. Entonces, las preguntas van dirigidas ahí. Es que me ha dicho, es que ¿qué me ha querido decir con esto? Es que tú cómo lo ves. Entonces, siempre nosotros lo que tenemos que ser es realistas. O sea, no puedes, sobre todo ocultar, no voy a decir mentir, ocultar. Hay información que nosotras no podemos dar porque es una información médica, pero siempre con acompañamiento, con la realidad. Hay que ser, hay que dar una visión real, pero con mucho tacto, sobre todo con mucho tacto, y esas preguntas que te hacen muchas veces de, ¿pero va a salir de esta? Bueno, nosotros nos basamos mucho en el ahora, no en el futuro, sino en el ahora. Ahora mismo se encuentra en esta situación, en la UCI es verdad que se puede cambiar en muy poco tiempo, muy rápido, vamos a ver cómo vamos, o sea, no podemos hablar de un futuro, nosotros siempre es el aquí y ahora, cómo está ahora. Ahora está en estas condiciones, ahora está sedado y dormido, siempre tienen el miedo del sufrimiento.
hay que decir, está dormido, no tiene dolor, le estamos poniendo medicación para que no le duela, no está pasando dolor, no está sufriendo. El sufrimiento duele mucho. Es lo que más angustia, ¿verdad? Muchísimo, a las familias. muchísimo. Sí. Sobre todo que no sufra el familiar. Claro. El familiar no sufre, hay que decir que está acompañado 24 horas. Esa soledad, ven al familiar, ellos no pueden estar. Sí que tenemos una UCI de puertas de horarios abiertos, no 24 horas, ni en todas las situaciones, se estudia cada caso por individual. Pero esa soledad de no estoy con mi familiar, no te preocupes, estamos nosotras, 24 horas, 24/7. Estamos allí. Y ese acompañamiento hay que dejarlo reflejado, porque es lo que les calma, les da tranquilidad, Claro. Y se van a casa más tranquilos. El poder llamar, siempre les decimos que aunque no estén, pueden llamar para preguntar cómo están, ¿no? Su familia. La información médica no se da cada vez que llaman, pero poder decir un poco por enfermería, pues está igual, o ha comido, Fundamental. o hemos salido a dar un paseo por la tarde, porque hacemos paseos cuando podemos, ese tipo de cosas. Es el mero hecho tranquilizador de que en un momento de angustia vas a poder coger un teléfono, llamar a la UCI y alguien allí, una enfermera, un auxiliar, te va a decir, está bien, está durmiendo, ha pasado bien la tarde, cualquier parte que hay alguien al otro lado que te va informando, ¿no? Ya que de todas formas lo que acabas de decir de amplitud de horario, lo adaptáis por una parte a cada paciente y por otra parte me da la sensación de que igual hace unos años era un horario como más estricto, ¿o no? Yo recuerdo años que quizás se dejaba entrar a la familia media hora por la mañana y media hora por la tarde. Era, ¿no? La UCI ha sido muy cambiante. La UCI en general, no Tudela solo. UCI, el tema de la humanización en la UCI, UCI con H, humanización, ha cambiado mucho, ¿no? En muy pocos años, en pocos años, todos recordamos esos horarios estrictos, muy eso estrictos de por la eran. Ventana, ¿no? El poder También. ver eso ha cambiado. Entramos, tocamos, muy difícil, besamos a nuestro familiar, le explicamos que pueden tocar, que no pueden tocar, horarios abiertos, relativamente abiertos, lo que te digo, depende un poco de las características de cada paciente. Hay pacientes que necesitan estar acompañados también por sus cualidades o por su patología. Hay otros pacientes que igual necesitamos que estén más tiempo solos, o solos están con nosotros, pero sin estar la familia. Depende un poco, pero los implicamos muchísimo en el cuidado, muchísimo. Por una parte, se tiende a humanizar, afortunadamente, todo. Además, más de un área del hospital. La UCI, áreas de maternidad, el piel con piel, ¿no? Con el bebé. Menos mal, porque está siendo una evolución imprescindible, ¿no? Sí, total. Fíjate qué diferencia, que te dejen estar media hora o a través de una ventana. Bueno, yo es que estuvo mi madre hace un par de años, casi un mes en la UCI, en el Hospital de Navarra, y me llamó muchísimo la atención. Agradecimos en el alma la amplitud de horario. No era solo esa media hora estricta, era bastante más. Era, no te voy a decir como estar en una habitación de planta, pero bastante amplitud de horario. Sí, nosotros, sobre todo las tardes dejamos más abierto, pero todo tiene un porqué. Las mañanas nos dedicamos mucho más al paciente, mucho más tiempo, implica mucho más tiempo el cuidado del paciente, las técnicas que hay que hacerle, el que pues un momento dado el paciente tiene que ir al escáner a hacer un escáner. Pues el médico pasa visita por las mañanas, ve al paciente, lo ve las 24 horas, pero su pase de visitas por las mañanas, el entrar a ver al paciente, el hacer una ecografía. Entonces, ese tiempo nosotros estamos con el paciente nosotros. Claro. Llega a mediodía, nosotros por ejemplo a las 12:30 es la hora de la información a los familiares y la hora de las visitas. Entonces a partir de ahí tenemos libertad, como te digo, libertad relativa de horarios. La gente se suele ir a comer a casa, a veces se quedan a comer en el hospital, depende un poco también de la situación pacientes que están muy críticos y que por desgracia el desenlace no va a ser favorable. Claro. Por supuesto pueden estar 24 horas allí. Lo que tampoco queremos es que estén 10 dentro de la habitación, ¿no? Pero por supuesto que pueden estar todo el tiempo que sea necesario. Y luego las tardes son más fáciles. Pues a partir de las 5:30 vienen, hay gente que está hasta las 8, hay gente que ya igual acostamos a su familiar porque ha cenado, le dan de cenar ellos, le afeitan ellos si podemos, les ayudan, colaboran con fisio, ven cómo les hacen los ejercicios fisioterapia. Entonces, esa implicación en los cuidados del paciente, porque ese paciente luego, cuando le demos el alta de la UCI, va a subir a una planta que va a estar con el familiar 24 horas y va a ir a su casa y va a necesitar esos cuidados y esa ayuda.
Entonces, se les implica desde el principio Claro. en todo lo que se Con puede, ese ¿no? objetivo también. Sí, Cada detalle ahí cuenta, ¿no, sí, Paula? sí, sí, Es decir, se va la familia, queda la persona sí, ahí, en un box, ¿no? sí, Abierto, más o menos, y el detalle humano, el poner igual un detalle simbólico, sí, sí, sí. os tocará, me imagino, una foto Sí, de la muchas familia, fotos. un detalle personal, el peinarle, el Sí, acicalarle, teniendo en cuenta, hablamos ahora de pacientes que están conscientes, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Muy graves, pero conscientes. Cuéntanos un poco esa parte humana, Más humana, ¿no? emocional. Por ejemplo, nosotros, pacientes sobre todo de larga estancia, porque también en corta estancia, pero hay personas que están muchos días. Para todo el mundo se puede hacer eterno, pero los días van pasando. Fotos, ponemos las fotos en la pared de la familia, las fotos que quiera traer la familia, cartas, les escriben cartas y les decimos que les escriban cartas, que les traigan sus zapatillas, su espejo, su radio. Hay gente que todavía usa radio pequeñita, su móvil, su iPad, su revista, su libro, sus gafas. Personalizáis el box Sí, sí, de sí, la sí. UCI del Sí, como si paciente. fuese su casa. Intentamos el hacer un poco más agradable, ¿no? Nosotros tenemos muy en cuenta la luz del día. Entonces, hay UCIs que tienden a ser más oscuras. Nosotras, por suerte, tenemos una luz que tiene, tenemos una UCI que tiene un pasillo exterior con luz. El que vean la luz del día, la luz del sol cuando sale, lo agradecen. Hacemos paseos con los pacientes de larga estancia que llevan mucho tiempo en la habitación. Ayer salimos con un paciente a dar un paseo en una silla que fue salir a la puerta y se emocionó y se echó a llorar de poder ver que salíamos fuera con su mujer y con él, acompañando, y nosotras, mis compañeras, que fue por la tarde. Entonces, siempre intentamos el que sea más acogedor para ellos la habitación, ¿no? Porque bastante frío es un hospital. Una televisión, tenemos desde hace muchísimo tiempo televisión. Cuando están dormidos, radio. Les ponemos la radio. ¿Qué escuchan en casa? Pues suele escuchar la SER. Pues ponemos la SER. Pues suele escuchar Radio María. Aquí, para gustos, ¿no? Ponemos Radio María. Eso lo hacemos mucho, ¿no? El estar con ellos, hacer videollamadas con la familia que están fuera, el Claro, facilitar ese tipo con de el cosas. teléfono. Manicura, pedicura, secar el pelo, lavar el pelo, lo que haga falta. Cortar el pelo. Sostenéis todo el cuidado físico Íntegro. y psíquico también. Íntegro. Integral, global de la persona. Sí, sí, sí. En todo lo que se necesite. Sí. Teniendo en cuenta esa circunstancia de tensión. Sí, sí, sí. Es ese yin y yang, que una parte técnica no te quite la humana, ¿no? Y siempre están en equilibrio. Hay veces que la técnica es más amplia y la humana nunca se deja de lado, nunca. Nos podemos dedicar mucho más a la urgencia, al minuto, a sacar adelante esa situación y hacer las cosas, lo que tenemos que hacer, pero nunca se detiene esa parte humana. Y salir a avisar a la familia un ingreso, en el momento del ingreso vamos a estar mucho rato haciendo cosas, pero salir a la familia y avisar y decir, vamos a tardar, no os preocupéis, saldremos a buscaros en cuanto podáis entrar a verle. Por eso lo cuidáis también, mucho. Esa forma cuidadosa de comunicar con la familia. Mucho, sí. Y siempre. El salir, porque además las salas de espera son muy frías. Muy frías. Por mucho que pongas un cuadro, una planta, las salas de espera son muy frío, muy frías. Y la incertidumbre se palpa, la es muy mala. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer el estar con un paciente que acaba de ingresar, haciéndole todo lo que necesita, los cuidados que necesita y las técnicas que necesita, a nosotros se nos puede pasar muy rápido. Y puede ser media hora, pero a la familia de fuera son 2 horas. Eterna, se hace la espera. Entonces, el salir en un momento dado y poder decir, tranquilas, estamos haciendo cosas, no os preocupéis, que en el momento que podáis os vamos a informar y vais a entrar adentro. A verle. Gracias a verle. Y enhorabuena por hacer eso, porque eso es cuidar hasta el más mínimo detalle la comunicación personal con las familias, el tener en cuenta, se les estará haciendo largo, mejor vamos a ir diciéndoles. Sí. Fundamental. ¿Qué es lo que sueles detectar en general, digamos, en las familias? Acabas de mencionar, claro, incertidumbre. Miedo. ¿Hay algo que te llame la atención? Miedo, incertidumbre, el no saber. Luego ya cuando les explicamos, es verdad que el funcionamiento de la unidad, ¿no? La UCI es como el muro, es la puerta al muro. No. Vas a entrar, vas a ver, vas a participar.
¿no? En Eso la te iba a medida de lo decir. posible. Consejos, por ejemplo, que puedas dar a familias, a personas que ahora mismo tienen un ser querido en la UCI, o a cualquier persona que nos escuche que en el momento más inesperado le toca estar en una UCI. Bueno, sobre todo que el miedo es normal, que no lo dejen y que además que escuchamos y que nos cuenten cómo se sienten también ellos, que piensen que su familiar va a estar acompañado las 24 horas, que va a estar siempre, siempre, siempre vigilado, que no va a estar solo, que se les va a informar siempre que se pueda de todo y por supuesto no se oculta nada, o sea, siempre se informa, pero que sobre todo ese acompañamiento, que cualquier duda que tengan, que no se la dejen en el tintero, que la pregunten, que todas sus preguntas, si tienen una duda, que se la apunten o en el móvil y que luego vengan a la información y pregunten. Porque es verdad que las informaciones son largas, porque hay mucha pregunta, hay mucha explicación que hay que darla. Entonces, que no se dejen nada en el tintero y que sobre todo que la UCI es el día a día, que no se puede el avanzar un futuro sino el día a día, porque en el mismo día puede ser muy cambiante, tanto para bien como para mal, pero sobre todo para bien, Lo que vamos a pensar. decíamos al principio, ¿no? Cada minuto cuenta. Sí, Cada minuto. cada minuto y cada momento. La vida es mucho momento y mucho minuto, pero hay que pensar más en los momentos. Realmente. Sí, sí, sí. ¿Y hay algo que os facilita u os dificulta? Porque claro, familias al límite, ¿no? Pues de alguna manera quizás hay alguna actitud o alguna dentro de la tensión que tienen, que igual es mucho pedir a veces, ¿no? Pero bueno, es una información que quizás también hace falta contemplar, ¿no? Sí. Hacéis lo que podéis, sí. Cosas que os ayudan al equipo profesional y cosas que os dificultan un poquito. Nos ayuda mucho también cuando por ejemplo, les decimos que cuando hay familias, pues como todo, muy numerosas, muy poco numerosas, cuando es familias numerosas, sobre todo que la comunicación que vamos a tener de la información la hagamos con una persona y que esa persona sea el responsable de dar la información al resto de la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, bueno, nuestra UCI es de 5 camas, ¿no? 5 pacientes. Pero si cada paciente, imagínate que tiene 4 familiares, serían 20 llamadas al día. Claro. Entonces, eso no podemos asumir. Un portavoz, No podemos de la porque al final, familia. eso. Entonces sí que decimos un portavoz, ¿no? Que la comunicación va a ser casi todos los días a ser posible con la misma persona. Claro. Nosotros sí que rotamos porque los médicos cada día están uno, hacen las guardias, llevan a los pacientes, pero no somos muchos, entonces al final ven a los mismos. Pero que la comunicación va a ir dirigida a ser posible siempre con el mismo o los mismos familiares y que informe al resto de familias, eso facilita mucho. Es que claro, las familias también cuando surge una persona en la UCI, también se tienen que organizar. Es toda una infraestructura. Sí. ¿Quién se encarga de llamar para facilitar la comunicación? ¿Quién? Sí, no sé, en los horarios, porque trabajamos. Claro. Entonces, el pedirte un permiso en un trabajo para que te dejen venir a ver a tu familiar y que a veces claro, la UCI es cambiante. Y son entonces, tan pequeños los permisos también. Nosotros además, sí, por supuesto, nosotros además los horarios son el que tenemos a las 12:30, pero se nos puede complicar muchísimo la unidad y que no podamos salir a informar hasta 1 hora después, Claro. porque está todo el mundo ocupado en otra cosa. Entonces, que salimos y avisamos a las familias de que se va a retrasar. Pero claro, tú te has pedido tu permiso en el trabajo, vienes, igual te tienes que ir sin poder haber estado lo suficiente, vamos a decir así, ¿no? Es duro, son momentos tensos. Cuando está la vida de tu familia en juego son momentos tensos, quieres que las cosas salgan bien, sobre todo no, que vaya todo bien y que lo hagan bien. Entonces, hay veces que ese diálogo o esa intercomunicación o comunicación con las familias es complicada. Es complicada. Ya. Yo no digo que sea difícil, Hay que también hay un montón de factores emocionales ahí. Sí, influye muchas veces. Y el ritmo laboral de vida no ayuda. No, porque además ayuda. nosotros, esto es un bucle en el que te metes y es que no nos da tiempo, o sea que también sí que lo tenemos muy claro y lo tenemos muy separado y sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay veces que la situación se complica con el propio familiar o con el paciente de al lado y hace que se nos vea igual un pelín más desorganizados o menos organizados, pero nosotros en nuestra cabeza está organizado. Pero claro, la visión que tienen, entonces
¿Qué no ayuda? Pues a veces cuando en momentos muy críticos hay mucha familia, que yo lo entiendo. Yo es mi familiar, estoy preocupada, voy a ir. Pero voy a ir yo, mis 4 hermanos, las parejas, los hijos, los tíos ¿no? Llega un momento que hay que igual Y, medir un poco y eso, yo ¿no? entiendo, o sea, todos entendemos que esas situaciones Es las entendible. entendemos, pero hay que Pero sentar, calmar y decir, bueno, a ver, aquí ahora mismo esto no puede ser, hay que tenerlo en vamos a hacer las cuenta. cosas bien, por el bien de que todo lo hagamos bien. Y os toca también esto decirlo, ¿no? Sí, por supuesto, Organizarlo un por poco. supuesto. Y no todo el mundo acogemos de la misma manera las mismas noticias. A ti te pueden dar una noticia mala, porque las buenas son buenísimas y qué bien sientan. Pero las noticias malas, hay personas que les da tristeza, hay personas que les da miedo, hay personas que lloran, pero hay personas que se pueden poner también agresivas, Sí, no con nadie, sino con la situación. sí. Y hay que templar, calmar, acompañar y sobre todo decir que hay que ir viendo día a día y minuto a minuto y momento a momento, ¿no? Esto tenéis Entonces, igual cada vez más cursos, formaciones a nivel de este trato de... yo creo que hay Es una especie déficit. de negociación, Sí, fíjate. Es negociación, técnica de negociación de conflicto, sí, conflicto emocional, sí. al límite. Y en tu opinión hay déficit. Yo creo que hay déficit de formaciones que las podemos solicitar también los propios trabajadores, ¿eh? Déficit igual de informaciones de lo que es la atención, por ejemplo, el cómo comunicar malas noticias o cómo comunicar noticias. No tiene por Claro. qué ser malas, también buenas, Por eso te porque preguntaba, hay que porque decirlas bien no es también. fácil. Y cuando te oí hablar pensaba, claro, ¿tienen una formación en este sentido? ¿O se deja un poco al azar de alguna manera? Lo habláis en equipo, pero luego cada persona, cada profesional, sus propias herramientas, digamos. Por supuesto, sí que llevamos todos una línea, dentro de la unidad llevamos una línea, pero claro, tanto a nivel médico como a nivel de enfermería y de resto de profesionales, la información no la das igual. Al final somos personas humanas que cada uno, nuestra cabeza es nuestra cabeza. Entonces sí que intentamos llevar todos la misma línea, el decir lo mismo. Para eso sí que es verdad que contamos la información del paciente y cómo, o sea, hay que contar todo, cómo no solo cuando transmitimos la información del paciente de un turno a otro, por ejemplo, mi compañera, la que se va a las 8 de la tarde y la que entra de noche, el transmitir la información del paciente de cómo ha pasado el turno de día, no solo es el paciente, hay que comunicar la familia. Oye, pues vienen 2 hijos a verle, está otro hijo viniendo porque vive en Londres, está al llegar, no sabemos cuándo va a llegar, probablemente llegue esta tarde, entonces para poder dejarle entrar por la noche cuando venga. O pues se ha tenido que ir, pues se ha puesto mal a una de las hijas, le hemos dicho que mejor espere fuera. O sea, todo eso hay que comunicar cómo hablamos con las familias y cómo hablan las familias con nosotros. ¿Qué tipo de familia tienen? Hay muchas veces que tiene que entrar también ahí trabajo social, hacer su labor, porque el conjunto familiar ¿no? Ese conjunto de familia no se tiene o es deficitario, sobre todo para el después, no solo la situación en UCI, Claro, que está acompañado con nosotros, es que después cada van a planta y a familia casa. y cada familia ahí es un mundo también, en Claro, relaciones, en funcionamiento, en todo en calidad de relaciones o no. y el problema de salud por el que está en la UCI, que luego a casa, según en qué situación salga, A se lo puede o no se mejor, puede asumir. claro. Con un cuidador, pues porque sea una persona mayor, que viva con otra, que encima sea el cuidador igual de la otra persona en casa, o porque no se disponga de unos medios adecuados, ¿no? Y eso nos lo tenemos que informar y nos lo tenemos que transmitir entre el equipo, porque hay que buscar esas redes siempre, ¿no? Pues necesitamos que venga trabajo social, o necesitamos ver a ver cómo podemos ir por aquí, o tiene que ir a un centro de intermedio, ¿no? De larga estancia, como puede ser San Juan de Dios. Todo eso hay que verlo. Fíjate, me llama la atención, Paula, de que de prácticamente todo lo que nos estás explicando también aquí radica en la comunicación. Prácticamente todo. Es muy importante. Hacer La la comunicación es muy gestión, las importante. inyecciones, el gotero, las Sí, sí. curas, tal, pero una labor comunicativa constante, delicadísima. Yo creo que nos ocupa la mayor parte del tiempo de nuestro trabajo. Sin obviar
toda la parte técnica, toda la parte de las técnicas que usamos, de nuestra cualificación que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer, nuestros cuidados a nuestros pacientes, pero hay que, o sea, es súper importante que esos cuidados sean continuos 24 horas. Y para eso hay que comunicarse y hay que hacer las cosas, seguir Claro. una línea, trabajar en la misma manera y sobre todo, si está funcionando bien, hay que seguir en ese camino, ¿no? Y en la unidad de equipo que mencionabas, ¿suele haber bajas, por ejemplo, por estrés, por ansiedad, en el equipo? Pues no, yo voy a hablar de mi equipo. No ha habido, pero es verdad que no ha habido bajas, pero el personal hay momentos que está muy tocado. Pero tienen una capacidad de resiliencia y de recuperación que es envidiable. Y es verdad, es así, es de chapó. Pero yo creo que esa parte está un poco mellada, tocada, sobre todo por lo que pasamos hace 6 años, que a la gente se le olvida, Ahora pero a mencionaremos un nosotros nos poquito, queda. desde luego. Y Queda una ahí cicatriz. hubo profesionales que acabaron muy tocados, pero con una capacidad de recuperación que la primera sorprendida soy yo. ¿Te refieres a la pandemia? Sí. Vamos a tocar un poquito del tema de la pandemia. Lo que acabas de decir, claro, la pandemia os ha dejado como una cicatriz emocional. Sí. Vivisteis el otro día preparando esta charla contigo, leí porcentajes, por ejemplo, en el hospital aquí en el Reina Sofía, prácticamente se cuadriplicó el número de camas en UCI, también el personal, también he leído que os hicieron alguna entrevista. ¿Qué puedes recordar así? ¿Cuál es la sensación que te queda de lo que vivisteis en pandemia? Yo tengo una sensación, claro, yo en mi visión, cada uno aquí es muy diferente, desde lo que a mí me tocó, la UCI la pasamos de cuatriplicar, o sea, casi quintuplicamos las camas en menos de una semana desde el primer ingreso que tuvimos de paciente COVID. Nos tocó, yo la sensación es que nos arrolló. Mira que estaba todo avisado, que venía, que nos decían, que hacíamos cursos para saber colocarte los EPIs, los equipos de protección, nos arrolló. Porque el arroyo fue, yo hablo de la UCI, de ingresarnos un paciente un día, en 2 días teníamos 7 y había que abrir camas, y donde las abrimos íbamos a abrir una sala y corre y pon camas y que esto que se llena, llena. Literalmente de la noche a la mañana. Sí, en un fin de semana esto nos pasó el 17 estábamos haciendo una limpieza en la unidad el 17 de marzo, dejamos la unidad preparada en condiciones, fue un 17-18 de marzo, y el fin de semana, que creo que era 21-22, nosotros teníamos la UCI de 5 camas y había 7 pacientes. Teníamos nuestros COVID. Después teníamos otra salita donde teníamos 3 camas para pacientes no COVID, porque el paciente no COVID seguía necesitando cuidados de UCI. A la vez, no había que descuidar, es decir, se juntaba el infartado, el paciente de ictus, paciente atropellado o un accidente de tráfico, una intervención quirúrgica, con paciente COVID. Sí, entonces estaban separados. Tuvimos que abrir otra sala porque la UCI fue para 7 pacientes COVID en ese momento, y abrimos otra sala para 3 pacientes no COVID. Pero seguía habiendo pacientes COVID que iban a necesitar UCI. Entonces había que abrir otra sala, había que abrir espacios. Se fue a la URPA de quirófano, a la unidad de reanimación postquirúrgica de los quirófanos. Abrimos 12 camas en un espacio de 10. Yo tengo la sensación de medicina y enfermería de guerra. De a sacar el trabajo, a sacar un trabajo además desconocido, ¿no? Porque por mucho que llevamos unos meses sabiendo, era el desconocimiento de todo el mundo. Entonces yo tengo la sensación de que nos arrolló. Que luego salimos y por desgracia mucha gente falleció, ¿no? Claro, pero oyéndote esto, Paula, fíjate que lo has llegado a describir como vivir una situación de guerra en el hospital. ¿Qué les dirías a los negacionistas de pandemia? Esta gente que a la pandemia, ¿qué me vas a la pandemia? ¿Qué dicen? Yo tengo muy claro que yo
con las compañeras comentábamos cuando salían esas noticias, yo decía que vengan solo a estar aquí un turno de 12 horas con nosotras, donde mis compañeras no salían a las 5 de la tarde, no habían comido desde las 8 de la mañana porque no se podía parar con los cuidados de paciente. Y había que turnarse para salir a comer algo y seguir. Que yo les daría 12 horas de un turno nuestro, en cualquier hospital, yo hablo del mío, pero en cualquier hospital, en cualquier unidad, sea medicina interna, sea una UCI, sea la UCI improvisada que había en todos los hospitales, en los gimnasios, en las cafeterías, que se montaban camas. 12 horas con nosotros y a ver qué opinaban. Y a lo mejor abrían los ojos a la realidad, porque todavía hay quien dice, no fue para tanto, nos tomaron el pelo, que sí, es que es increíble. Bueno. Es que oírte explicar todo esto, vivirlo como si fuera una situación de guerra, era una batalla campal, de abrir espacio y espacio, os arrollaba literalmente. Sí. Os ha dejado una especie de cicatriz, eso, un temor, temor a que haya otra, yo creo que no lo pensamos. Yo, por ejemplo, no lo pienso. Yo, alguna vez que cuando salen ahora el virus Nipah, que está en la India, por ejemplo... De vez en cuando se oye algún virus por ahí. Respiras y dices, por favor, no. Otra no. Bueno. Otra no, porque hay lo que denominan, no podríamos, sí podríamos. Antes te lo comentaba, el otro día estuvo aquí en la última entrevista publicada hasta ahora, Néstor Carrión, farmacéutico, que explicó muy bien el temor que hay ahora a lo que se denomina pandemia silenciosa, superbacterias ya resistentes a cualquier antibiótico conocido, porque el mal uso de antibióticos genera esto. Y él lo planteaba como un escenario muy preocupante. Es otro tipo de pandemia, digamos, pero también muy grave. Es decir, que aquí es que puede pasar de todo, ¿no? Es verdad que cada vez hay más gérmenes multiresistentes, que son más resistentes a cada vez más antibióticos y que hay pocos antibióticos que de verdad con los que se les puede tratar, ¿no? Cada vez es más. Pocos o incluso cada vez ninguno, es más. Dijo. Y muchas veces es por el mal uso de antibióticos, claro. Esa educación sanitaria social, ¿no? Que a veces falta, o voy a tomarme el antibiótico, pues igual no hay indicación. Como farmacéutico, además, que lo vive eso diariamente, perfecto. Entonces quizás sea una pandemia que no arrasa o arrolla de la noche a la mañana, pero que va ahí causando poco a poco estragos y muy preocupante también, ¿no? Sí. A los pacientes, esto igual más enfermeras que tú ves que tienen el trato día a día, aunque tú también de alguna manera pues eres consciente de ingresos, de quiénes hay, de todo lo que hay que hacer. ¿Logra una desconectar del caso de cada paciente o te los llevas contigo? Yo creo que una parte se la llevan. Se llevan una parte porque siempre tenemos corazoncito, ¿no? Aunque a veces seamos muy fríos y digas tu coraza y aquí estoy, no tenemos corazoncito. Entonces una parte se llevan de esa preocupación de a ver cómo pasa la noche, a ver cómo termina, a ver qué tal esta mañana, si está un poquito mejor, y venir y esa alegría, o nos informamos, ¿no? Los grupos de WhatsApp son maravillosos, no para dar datos de nada ni foto, pero decir, pues fulanito ya lo hemos sacado a pasear, ¿no? A dar un paseo por fuera, ¡ay, qué alegría me da! Y ver que las cosas salen, ¿no? Cuando ¿Llegáis salen bien. a coger dentro de una distancia emocional ese cariño? ¿La distancia emocional es inevitable porque os protege? Yo creo que nos gustaría tener más distancia emocional de la que tenemos a veces, pero es muy difícil separar la parte humana de la distancia emocional. Entonces, siempre hay una cercanía a algunos pacientes y a otros, también en función de... Claro, mis compañeras van a turnos y hay veces que les toca muchos turnos con el mismo paciente y al final hay más cercanía, ¿no? Y luego cada paciente también es un mundo igual que nosotras. Hay pacientes que hablan más, que son más abiertos, que te explican mucho más cómo se sienten. Hay otros que son cerrados, no te cuentan, entonces tampoco da esa situación de diálogo y de conocerte más, porque está muy bien también implicarse y darse a conocer, oye, a mí me gusta hacer esto y que te pregunten, ¿no? ¿Qué tal has pasado el fin de semana? ¿Te has ido que dijiste que te ibas de viaje? Oye, ¿qué tal? Que te preguntan ellos. Entonces, esa implicación emocional es inevitable. Muchas veces lo que intentamos es que no afecte, pero hay veces que es inevitable que afecte por cada caso individual o por el cariño que se le coge a unas personas más, porque simplemente igual por coincidir más en el turno, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy, muy difícil, me da la sensación muy difícil distanciarte emocionalmente
de pacientes críticos con los que hablas, interactúas. Es que es muy difícil, ¿no, Paula? O sea, Sí, es que... no, a ver, Igual sabes que va a tocar, para el desarrollo de tu trabajo te hace falta coger cierta distancia, pero pero la encima con la pierdes. calidad humana que me dices que Sí, hay ahí... pero esa distancia la pierdes y se acaba. Es inevitable, o sea, es inevitable y que afecte, pero es la capacidad de recuperación la que se tiene, Claro. no de superación, sino de recuperación. Irte a tu casa, algún paciente que ha tenido un desenlace, ¿no? Un Ujú, fallecimiento. sí. Primero, cómo gestionáis cada fallecimiento y luego, claro, el impulso de volver al día siguiente a tu puesto de trabajo en UCI. A ver, muchas veces es verdad que los pacientes, incluso para el fallecimiento, no fallecen todos igual. Hay veces que ha sido un ingreso muy rápido de hacer mucha cosa en el momento, de que está muy grave y haces mucha cosa en el momento y ese paciente, por desgracia, en unas horas fallece o en poco tiempo fallece y hay fallecimientos pues, que se alargan más en el tiempo, ¿no? Y llega un momento que también se limitan medidas, están la limitación del soporte vital y fallece de otra forma, ¿no? Entonces, cuando son las cosas como más rápidas, también en el momento, cuando terminamos, se está por supuesto que todo el tiempo de estar con la familia, con su familiar, todo eso ya nos quedamos solas, por decirlo de alguna manera, las cosas se hablan. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Esto así muy bien, esto tenemos que hacer, esto, o sea, hay que hablar de lo que hacemos, de nuestro trabajo, porque al final es nuestro trabajo y hay que hablar lo que hemos hecho bien y lo que podemos mejorar. Siempre, siempre se puede mejorar. Hay otros momentos que cuando el paciente fallece, pues igual unas causas más tranquilas y van pasando los días, pues no se habla, no se hace ese, esa reunión, esa mini reunión, ¿no? Después de que hayan pasado las cosas. Pero cuando alguien lo solicita, por supuesto que se hablan y hay que hablarlo. Es que además hay que hablarlo, es que hay que exteriorizar, Sacar fuera externalizar, sí, también. sí. Y muchas veces no hablamos del asunto, hablamos de cómo han ido las cosas, cómo hemos hecho el trabajo, pero no hablamos de cómo nos sentimos. Y eso hay que hablarlo. Pero es muy complicado también hablar. Pero a veces, como tú crees que tu compañera te está entendiendo, ¿para qué lo voy a hablar, no? Ya. ¿Para qué voy a hablar si ella piensa lo mismo? Ya, pero igual no de la diferente, o sea, no de la misma forma. Piensas lo mismo. Entonces, y no gestionas de la misma forma lo que acaba de pasar. Entonces, eso hay que estar y apoyarse y hay que tener ese apoyo entre nosotras y si se necesita ayuda, por supuesto, buscarla y ese es uno de mis papeles. Sois una unidad verdaderamente especial dentro de lo que es un Sí. hospital, con distintas unidades. No hay más que oírte lo que estás contando, verdaderamente especial. ¿Hay alguna situación difícil que recuerdes especialmente, que se te queda como imborrable? ¿Algo que os ha ocurrido alguna vez? ¿Algo? Yo lo que más imborrable para mí ha sido la pandemia. Lo que más ese impacto yo he tenido con la pandemia, tanto para bien como para mal. Es decir, para mal por toda la situación que se dio, por el estrés, por ver que la gente fallecía joven, gente mayor y gente joven, eh, y ver y el salir, pero a la vez esa capacidad de superación, esa capacidad, ese espíritu de equipo, de trabajar en equipo, de que vino mucha gente a trabajar al servicio sin saber nada de trabajar en una UCI, que venían Eso leí también. pocas horas Médicos, de enfermeras de aprender. alguna Sí, otra especialidad, ¿no? sí, Área del hospital que acudieron a trabajar sí. a la UCI. En nuestro ¿Les formabais caso, los rápidamente? médicos vino anestesia, los anestesistas Sí. trabajaron en conjunto con los intensivistas y después enfermería vino de muchos servicios que no se necesitaba igual porque la pandemia no estaba pasando tanto, no estaba haciendo tanto estrago en esos servicios y venía gente a echar una mano sin haber pisado nunca una UCI, igual de una consulta. Y venían de una consulta, aquí estoy, me han mandado aquí, pues no te preocupes, hoy vas a aprender, pero es que mañana vas a llevar un paciente. De refuerzo, necesitabais refuerzo. Refuerzo es que tenían que llevar pacientes. Es que nosotras nosotras somos 2 enfermeras de turno para 5 pacientes. Es decir, una puede llevar 3 y la otra 2. Y de repente nos encontramos con 22 pacientes. Mis Sí, ¿no? compañeras tenían que descansar. Y son unas compañeras que están hechas para 5 camas. De repente cuatriplicas o casi quintuplicas
Las camas, necesitas quintuplicar personal. Con personal que no ha trabajado nunca en una UCI, que yo tuve en el Formación caso... express. Sí, eso es, una formación express por las propias compañeras que ya estaban llevando pacientes. Entonces eso es muy complicado. Y lo hicimos muy bien. Y me pongo medallas. Yo, como Póntelas responsable del servicio, merecidamente. se las Y pongo a enhorabuena, ellas. por Se las supuesto. pongo a ellas. Pero lo hicimos muy bien. ¿Tú crees que Y en general vuestro trabajo en UCI se conoce, en general? yo creo que no. Yo Yo creo que también es creo un que poco no. desconocido, pero igual entre los propios profesionales. Porque yo creo que se conoce que la UCI se ve como un trabajo un poco más técnico, porque es verdad que tiene mucha técnica que en otros servicios no se hacen a todos los niveles, también en enfermería y auxiliares, el trabajo es más técnico, pero es muy encima del paciente y un cuidado muy, muy 24 horas encima del paciente, muy humano. Por Y esa cierto, parte no se conoce. cuando el paciente está, hemos hablado mucho de la interacción, de las charlas, del mimo hacia pacientes, los cuidados, paciente muy grave pero consciente. Cuando el paciente está inconsciente o sedado, Sí, en coma, les hablan, ¿no? sí, Auxiliares, enfermeras, sí. esto que dicen que el oído no se pierde No. hasta el final. No puedes dejar la parte humana en la puerta porque un paciente esté dormido. Esa parte humana, esa humanización, tú no puedes deshumanizar un paciente en ningún caso, y menos en una UCI, que están tan indefensos. Un paciente dormido, sedado, intubado, boca abajo, es un paciente, es una persona indefensa, tú no puedes, Absolutamente. o sea, no puedes deshumanizar. Si se llama José, yo voy a entrar y le voy a decir, José, buenos días, que somos Elena y Paula, y venimos vamos a hacerte el aseo. Ahora mismo vamos aquí a dejarte como un pincel y vamos a echarte colonia y vamos a... Impresionante. Eso Que no puedes dejarlo de lado. me da emoción oír Y esto. que la familia cuando venga se piensan que porque está, muchas veces lo piensan, esa distancia, ese respeto de mi familiar está dormido, no puedo tocarle. No, no, no. Puedes cogerle, lo tienes que hacer. Cógele de la mano, háblale, Háblale. estate con él. ¿Le puedes dar? Claro que le puedes dar un beso. ¿Cómo no vas a poder darle un beso? Les explicamos lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Hay una parte que tienen que tener cuidado con los tubos, los cables, pues que tengan cuidado y que pregunten sobre todo, ¿no? Para eso estamos allí con ellos. Pero tú no puedes en la puerta decir, va, ¿cómo está dormido? No. Y les ponemos música y les ponemos tele y no sé qué canal te gustará más, como si estuviesen despiertos. O sea, eso hay que hablarlo con ellos, porque nunca sabes en qué punto y sobre todo porque no podemos perderlo. Eso es deshumanizar una UCI humana. Eso no puede ser. Bueno, yo ya te digo, me ha emocionado mucho esto que acabas de decir y yo creo que a quienes nos escuchen probablemente también, porque es la máxima humanidad ahí, ¿no? En una situación que la persona, claro que está ahí la persona, hasta Sí, el último aliento de vida, está ahí la persona. claro. Y que cuidéis también eso, ¿no? Sí. Como si os estuviera oyendo. Que Sí, 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 quizás sí, que se igual oye, nos que está oyendo. quizás se percibe algo Sí, sí, impresionante, sí, Paula. es O lo que tenemos sea, que hacer. es lo mismo que le dije el otro día a Yolanda Durán, médica anestesista, Sí, cuando vino. Esto sí que es estar hechos de otra pasta. sí, Esto sí. No otras que se dicen por ahí. Esto sí que es estar hecho. sí. Impresionante, de verdad. Es que es de las veces que me quedo sin palabras. Yo es que creo que hay que ser de una manera determinada. Por muchos conocimientos que tenga una, por mucha, es vocacional, 1000% Sí, vocacional. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no lo es vocacional, esa persona tiene unas cualidades de aprendizaje buenísimas porque llegan y funciona. Y funciona. Y yo lo digo yo, para mí tenemos un equipo para mí de 10 no, de 11. Eso Felicidades de siempre lo verdad, de digo. corazón, a todo el equipo que Muchísimas formáis. gracias. Felicidades de corazón. Muchísimas gracias. Finalizando, Paula, ¿qué te ha enseñado, qué te enseña tu trabajo sobre la vida en general? En la unidad donde estoy ahora, sobre todo el que hay que sacarle mucho partido
a esto que tenemos, que es nuestro bien preciado, que es la vida, que hay que sacarle mucho partido. Y no es decir, como pollo sin cabeza voy a ir a hacer de todo y a vivir. No, no, no. Que exprimas lo que tienes, que exprimas lo que te gusta, que la vida son momentos, que no son minutos, que es que no hay que contar el tiempo, hay que vivir el tiempo. ¿Tú notas, por ejemplo, que algo cambió en ti antes de la Paula de antes de entrar en UCI a la Paula estando ya en UCI? ¿Hay algo? ¿De alguna manera hay un antes y un después? Yo creo que... ¿Progresivamente? Sí, yo creo que sí, que no es un cambio repentino, pero que yo soy una persona con mucha coraza. Ahora ya hablo de mí. Yo soy una persona con mucha coraza y allí hay que quitársela. Y hay que quitársela de vez en cuando, ¿no? Y que no nos dé tanta vergüenza o tan esto el mostrarnos como somos nosotros, porque siempre hay alguien ahí para apoyar, ¿no? Y para apoyarte y ya te digo, para nosotros la palabra equipo nos llena la boca. Y sobre todo el ver que la vida vale mucho y que la tenemos que cuidar mucho, no a nivel de salud, cuidar la vida de salud, sino a nivel también mental, ¿no? Te ayuda, supongo, a poner en perspectiva, ¿no? A minimizar, depende de qué problemilla. Sí, y no decir, es para tanto, ¿de verdad estoy dándole vueltas, relativizar. quitándome el sueño por esto? Claro. Y después vengo al día siguiente y me encuentro un panorama de una familia que está desolada por el problema de salud que tiene su familiar. Y yo aquí dándole vueltas y no durmiendo por... no sé. Y como hemos dicho alguna vez en el podcast, precisamente cuando hablamos de inteligencia emocional, saber vivir el aquí y el ahora. Eso es. Eso es, ¿no? Me imagino Sí, que te influye sí. esto diariamente. Sí. Es que nunca sabes qué día vas a tener que estar allí y ojalá que salga todo bien, pero tener que... Y de repente en un chis esto se cambia. ¿Te ves por mucho tiempo en UCI? ¿Estás bien ahí? Estoy bien, ¿Cambiarías estoy bien. UCI por Ahora alguna mismo no. otra área? Ahora mismo no. Yo mi plaza, como te digo, la tengo en el quirófano. Yo tengo mi plaza en el quirófano que me encanta. Mi trabajo de enfermera en quirófano me apasiona. Es lo que he hecho muchos años y me encanta. Pero es verdad que en esta parte de la gestión estoy muy a gusto. Me gusta organizar, me gusta emprender, me gusta organizar, gestionar al personal. Yo ahora me veo en la UCI. El día de mañana no puedo decir. Esto es como la información que damos a las familias. Yo, el día a día. Hoy, yo me veo en la UCI. Mañana, no lo sé. Me encantaría y me quedaría. Y tienen en ti, aparte de una gran gestora, una excelente comunicadora, Paula. Bueno, pues espero. No hay más que oírte aquí, excelente comunicadora. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, me ha encantado. El placer ha sido mío. Además dices que tienes una coraza, pero menuda apertura has tenido de todo lo que hemos tocado, de cómo nos has explicado todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mapi. Una mención especial de nuevo a tu equipo. Sí. Y, de tu parte. Y gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.